de las instituciones judiciales y cuasi judiciales para tratar adecuadamente las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres. Aplicación de estereotipos de género en la aplicación de las normas y procedimientos probatorios. Si nosotros hacemos un estudio de un caso de femicidio en el sistema judicial del país, y bueno, entiendo que para los colegas de la hermana República del Perú, y vi justamente que había una ponencia sobre el femicidio, seguramente la ponente también les indicó las dificultades que se presentan para la investigación de femicidios en los sistemas de justicia del mundo, no solamente de Latinoamérica, del mundo, precisamente por los estereotipos que están presentes en las personas, hombres y mujeres, juezas, jueces, fiscales, defensoras, para entender, para comprender que los derechos humanos de las mujeres tienen que ser garantizados, sin ningún tipo de estereotipos, para determinar que una agresión en contra de una mujer tiene que ser sancionada y tiene que ser reparada, que no es un tema privado, que no es un tema que tienen que resolverlo o que tiene que resolverse de una manera no acorde al sistema de justicia. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que, como les decía, cuando nosotros investigamos un caso de femicidio, qué es lo primero que se hace, ¿cierto?, en una investigación judicial? Cuando nosotros, ¿no es cierto?, tenemos conocimiento de los estándares de justicia, en general, ¿no es cierto?, no podríamos en una investigación llegar a justificar la agresión a una mujer. No podríamos llegar a justificar. Pero cuando nosotros actuamos con esos estereotipos, con esas preconcepciones, sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Es decir, justificamos que una mujer es agredida en la noche porque estaba caminando sola. Entonces no hay delito. Justificamos, ¿no es cierto?, que no hay un delito o no hay una tentativa de femicidio cuando el agresor es la pareja, porque estaban discutiendo y eso es lo que pasó. Y lo hacemos tan naturalmente que inclusive cuando escuchamos los gritos de auxilio de una persona, no llamamos por teléfono al ECO 911 para que haya un auxilio, porque decimos siempre discuten, siempre se escuchan los gritos y no debemos intervenir, son problemas de pareja. Entonces esas preconcepciones que socialmente se dan, nosotros las evidenciamos en los procesos judiciales y se puede demostrar justamente esa perpetuación de la discriminación en contra de las mujeres o esas relaciones de poder. En las resoluciones judiciales, en las resoluciones que emiten los fiscales, las fiscales, porque eso no es un tema de hombres o de mujeres, de quién es administrador o administradora de justicia, es un tema consustancial al proceso mismo de reconocimiento de que no, como decía justamente el ponente que me antecedió, de que las universidades no nos están formando adecuadamente, de que las discriminaciones, de que los estereotipos también están presentes en la academia, y por eso es tan importante estos espacios de diálogo, estos espacios de capacitación, de formación, en los cuales nosotros tenemos acceso justamente a estos estándares, a estos principios, a estas reglas, a estas interpretaciones jurisprudenciales que son tan importantes para transformar la vida de las personas. Es decir, el ejercicio del derecho no únicamente atañe a los servidores judiciales,
a los fiscales, a los jueces, a los defensores, a las defensoras, sino que atañe también a las personas que litigan, es decir, a los defensores privados, que lamentablemente no conocen la norma o que no la interpretan adecuadamente, no la interpretan integralmente, y que sus alegatos son muy pobres, que llegan a justificar la vulneración de alguien que debe garantizar en un proceso judicial un juez o una juez. Entonces se contribuye, ¿cierto? No hay una réplica adecuada y se contribuye a naturalizar y a invisibilizar. No sé si ustedes habrán escuchado, pero hay una sentencia justamente que se hizo viral, digamos que se difundió mucho, que es una sentencia en la cual un tribunal de España, para no hablar de casos del país, porque hay muchos casos, pero para hablar ya ni siquiera de Latinoamérica, sino hablar de Europa, un caso de una sentencia que se la conoció como la manada. En esta sentencia, el tribunal español justificaba la agresión, ¿no es cierto?, la agresión física, psicológica, sexual, que se hizo a una mujer que estaba compartiendo con unos amigos y que se había tomado un trago. Entonces, prácticamente el tribunal, la exculpación se basaba justamente en que ella estaba con los amigos, con más de un hombre, o sea, había 3 o 4, ¿no?, que participaban en esta reunión, y que eso justificaba que estas personas no sean responsables de la violación, agresión, ¿no? Inclusive que estaba plasmada en un video. Pero estas preconcepciones, ¿no es cierto?, de pensar que una mujer no puede estar sola en una reunión con muchos hombres, eso justifica para que sea agredida, para que sea acosada, para que sea asediada y hasta para que sea asesinada. Entonces, a partir justamente de esa resolución del Tribunal Español, surgió todo un movimiento, ¿no es cierto?, todo un movimiento de activistas, de mujeres, de defensores, de defensoras de derechos humanos, que dijeron basta. O sea, los tribunales de justicia, las personas, los hombres y las mujeres que trabajan en el servicio de justicia tienen que conocer la normativa, tienen que conocer la jurisprudencia, tienen que conocer los estándares internacionales de derechos humanos. Es obligatorio para los administradores de justicia incluir la perspectiva de género en las actuaciones judiciales. Es obligatorio. Es decir, la persona que no se capacita, que no se forma, que no conoce lo que es género, que no puede hacer una diferenciación de las desigualdades, o no puede interpretar, no puede o no tiene una comprensión de esas relaciones desiguales de poder, no puede administrar justicia, no puede, es imposible. Es imposible cuando una persona se limita a sus preconcepciones o a sus concepciones. Un administrador de justicia tiene que nutrirse justamente, ¿no es cierto?, de la norma. La norma le da los lineamientos, establece los principios, las reglas, también de la jurisprudencia y de absolutamente todos los recursos que le permitan realizar una motivación de sus resoluciones. Pero cuando nosotros, como administradores de justicia, o como operadores del sistema, o como abogados litigantes, no podemos determinar, no podemos identificar los estereotipos de género operantes en el sistema. No podemos tampoco determinar el contexto y los medios de perpetuación y describir las formas que causan prejuicios. No podemos hacer una defensa, no podemos garantizar los derechos humanos de ninguna persona. Por esa razón, las recomendaciones de los diversos o los diferentes comités
de Derechos Humanos es que los administradores de justicia articulen las obligaciones internacionales de los estados para motivar sus actuaciones y resoluciones judiciales. Determinen las medidas adecuadas de reparación que incluyan distintos tipos de medidas, considerando que aquellas atañen a la naturaleza estructural de los estereotipos. La perspectiva de género en las actuaciones judiciales, ¿qué es lo que permite? Permite que las y los operadores de justicia comprendan integralmente los hechos que se denuncian o se demandan, a partir del análisis del contexto cultural en el que se llevaron a cabo. Permiten identificar los comportamientos y preceptos sociales e individuales que provocan desigualdades y discriminación contra las mujeres. Por esta razón, justamente es importante, ¿no es cierto?, denominar el estereotipo de género, identificar sus modalidades, ya me están llamando la atención, exponer el perjuicio que ocasiona, fundamental, que se reconozcan, ¿no es cierto?, jurídicamente los hechos para que jurídicamente sea conocible, es decir, susceptible de ser examinado jurídicamente. Son muchos los desafíos que tenemos, o sea, realmente el tema de estereotipos de género no es un tema que se lo puede abordar en 15 minutos, en 20 minutos o media hora. Realmente es un tema que requiere de talleres, ¿no es cierto?, de más de 16 horas, de una capacitación permanente, pero creo que es importante, ¿no?, que se abran estos espacios justamente para ir identificando estos obstáculos en el acceso a la justicia y para determinar, ¿no es cierto?, y para motivar a que seamos activistas de los derechos humanos y seamos responsables con nuestras funciones. Si estamos en un sistema de justicia, somos servidores judiciales. Es decir, no podemos, ¿no es cierto?, administrar justicia si no conocemos los instrumentos internacionales que garantizan la atención, la protección y la reparación de las víctimas. Si no conocemos o si no tenemos una comprensión del contexto cultural en el que estamos viviendo, si no tenemos eso, es imposible. Yo solamente quiero finalizar esta ponencia motivándolos, ¿no? Motivándolos para que puedan acompañar o puedan más bien puedan trabajar en la sensibilización. Yo sé que tenemos obligaciones como servidores judiciales, como juezas, como jueces, como defensores, como defensoras, pero si no estudiamos, si no leemos la jurisprudencia, si no conocemos esto tan importante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece en el tema de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, una sentencia emblemática como es la sentencia de Campo Algodonero versus México, en la cual se establece justamente, ¿no es cierto?, que en el contexto cultural justamente permea todas las decisiones judiciales y que justamente este contexto cultural es el que hace que los administradores de justicia más bien en vez de, ¿no es cierto?, garantizar los derechos de las personas, los terminen vulnerando aún más o terminen agravando aún más la situación. Nosotros como Ministerio de Justicia trabajamos en la prevención de la violencia de género. Somos el órgano rector de la política pública de prevención y erradicación de la violencia. Estamos trabajando articuladamente con toda la institucionalidad, pero sí requerimos que haya el apoyo social. Es decir, que este problema no es únicamente responsabilidad del Estado, sino que es responsabilidad de todas y de todos. Muchas gracias.